Lee es una decepción. Y no una decepción pequeña. Es una decepción proporcional a lo grande que ella misma se vendió. Porque aquí nadie la obligó a regresar. Nadie la arrastró de vuelta al ring. Ella volvió porque quiso, porque sabía que su nombre todavía movía gente, clics, likes y aplausos automáticos. Y justo por eso, no hay excusas. Su regreso no fue histórico. Fue uno de los regresos más inflados, más sobrevendidos y más fraudulentos que ha tenido el wrestling moderno, tanto femenino como mundial. Se vendió como revolución. Y entregó nostalgia vacía. Lee no regresó para competir. Regresó para confirmar un mito. Y cuando intentas vivir solo del mito, tarde o temprano el ring te expone. Porque el ring no respeta webs. No respeta documentales. No respeta discursos feministas reciclados. El ring solo respeta lo que haces ahí dentro. Lee, ahí dentro, ya no está. Dirás, pero solo tuvo 2 luchas sí. Y 2 luchas de mierda. No aceptables. No regulares. Mierdas. Movimientos lentos, timing perdido, cero urgencia. Parecía alguien jugando a ser Lee, no la clásica Lee. Y eso es lo más triste. Es que no la dejaron brillar, es que la WWE, la empresa el booking. No. Cuando te vendes como leyenda, cuando te colocas en el pedestal sola, cuando regresas diciendo que vienes a cambiar la industria. Respondes. El buqueo puede limitar, sí. Pero no puede fabricar pasión. No puede fabricar credibilidad. No puede fabricar intensidad. Eso o lo tienes. O no lo tienes. Y eso Lee ya no lo tiene. Vamos a hablar de Becky Lynch. Porque aquí viene la parte que muchos no quieren tocar, especialmente los adictos de mierda que no dijeron nada por querer quedar bien con la comunidad. Esa rivalidad no funcionó por Lee. Funcionó porque Becky cargó todo. Becky cargó el micrófono. Becky cargó la narrativa. Becky cargó la credibilidad. Becky cargó el ring. La pendeja esta solo estuvo ahí, viendo, recibiendo aplausos heredados. Y aún así, muchos analistas se callaron, porque criticar a Lee es pecado. No vaya a ser que pierdan likes, no vaya a ser que los funen. No vaya a ser que la comunidad los vea feo. Cobardía pura, den la cara pendejos. Esto no va de odiar a Lee. Va de exigirle lo mismo que ella exigía antes. Ella fue la primera en criticar divas sin nivel. Fue la primera en burlarse de luchadoras infladas. Fue la primera en señalar la mediocridad del booking. ¿Y ahora? Ahora pide comprensión. Ahora pide paciencia. Ahora pide respeto automático. No funciona así. La flaca creyó que su discurso era suficiente. Que su pasado era suficiente. Que su estatus era suficiente. Pero el wrestling no perdona el óxido. Mientras otras regresan y se adaptan, evolucionan, se reinventan. La doña esta regresó igual, pero peor. Mismo personaje. Mismo aura. Pero sin respaldo físico ni emocional. Y lo más revelador no es lo que pasó. Es lo que no pasó después. No hubo luchas memorables. No hubo momentos virales reales. No hubo nada que se sostenga sin nostalgia. Solo silencio, excusas. Y fans defendiendo algo que ni siquiera Lee defendió con hechos. Hoy es la más grande como concepto que como luchadora activa. Y cuando eso pasa, el regreso deja de ser homenaje y se convierte en engaño. No por la empresa. No por el buqueo. Por ella. Así que no, para mí Lee ya no es referente. No es revolución. No es estandarte. Es una advertencia. Una advertencia de lo que pasa cuando te crees tu propio mito y olvidas que el ring no tiene memoria. Déjamelo saber en los comentarios si a ti también te molesta lo que representa ahora. Y aquí es donde quiero detenerme largo y tendido, porque este es el punto que muchos pasan por alto, o peor, fingen no entender. Porque el problema con Lee no es solo que luchara mal. Eso pasa. Eso se puede perdonar. El problema es la actitud con la que regresó. Regresó como si el mundo del wrestling le debiera algo. Como si el tiempo se hubiera congelado esperándola. Como si el ring tuviera memoria selectiva. Y no. El ring no recuerda quién fuiste. El ring solo muestra quién eres hoy. Mientras estás viendo este gameplay de fondo, fíjate en esto. El wrestling es repetición, ritmo, reacción. Es estar presente. Es entender el momento. Lee no estuvo presente. Parecía desconectada. Como si estuviera pensando en su personaje, en su imagen, en su discurso. Pero no en la lucha. Y eso se nota. Se nota cuando no aceleras. Se nota cuando no vendes. Se nota cuando no conectas. Se nota cuando tus pausas no dicen nada. Porque una pausa bien hecha es psicología. Pero una pausa vacía es falta de condición y falta de ideas. Y Lee tuvo muchas pausas vacías. Otra cosa que nadie quiere decir. El físico importa. No como estética. Como herramienta. No puedes contar una historia si tu cuerpo no responde.
No puedes generar intensidad si te ahogas a los 5 minutos. No puedes exigirle al público que crea en ti si tú misma no pareces creerlo. Y no, esto no es bodyshaming. Esto es wrestling. Aquí no gana el más icónico. Gana el que aguanta, el que responde, el que se adapta. Lee no se adaptó. Y mientras tanto, el fandom defendiendo lo indefendible. Clips recortados. Frases sacadas de contexto. Es que fue simbólico. Es que fue un statement. No, fue flojo. Y lo simbólico no reemplaza lo sólido. Puedes hablar de revolución todo lo que quieras, pero si cuando suena la campana no hay revolución, entonces solo estás dando un discurso. Y el wrestling no es TED Talk. Es sudor. Es riesgo. Es timing. Es entrega. Cosas que Lee no mostró. Y aquí es donde muchos se incomodan, porque crecieron idealizándola. Porque fue su favorita. Porque representó algo en su momento. Y está bien. Pero crecer también es aceptar cuando alguien ya no está al nivel. No pasa nada por admitirlo. Lo que sí pasa es seguir fingiendo. Porque fingir mata la crítica. Y sin crítica, el wrestling se estanca. Lee no fue víctima del sistema. Fue víctima de su propia narrativa. Regresó creyendo que el aura hacía el trabajo. Y el aura no lucha. Así que no, para mí Lee ya no es referente. No es revolución. No es estandarte. Es una advertencia. Una advertencia de lo que pasa cuando te crees tu propio mito y olvidas que el ring no tiene memoria. Y lo que molesta no es solo lo que representa ahora, sino lo que normaliza. Porque cuando alguien con ese nombre regresa así y aún así recibe aplausos, lo que se está diciendo es que el estándar ya no importa, que el pasado compra indulgencia eterna, que no hace falta responder en el presente si ya fuiste alguien antes. Y eso es veneno puro para el wrestling. Esto se puede repetir 1000 veces porque es verdad. El wrestling se muere cuando se premia la comodidad. Cuando se premia el con que vuelva basta. Cuando se confunde respeto con inmunidad a la crítica. Lee no regresó a competir con las mejores de hoy, regresó a competir con el recuerdo que la gente tiene de ella, y eso es una trampa barata. Mientras el gameplay avanza, este punto se puede masticar lento. No hubo urgencia. Nada en su regreso transmitía necesito demostrar que todavía pertenezco aquí. Todo transmitía ya saben quién soy. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque el hambre no se actúa, se nota. Y aquí no había hambre. El problema no es que fallara una vez. El problema es que no hubo reacción al fallo. No hubo ajuste. No hubo ok, esto no funcionó, voy a subir el nivel. Todo se quedó plano, igual, tibio. Como alguien que ya asumió que el lugar está asegurado. Y eso es lo que más molesta cuando lo piensas con calma. Que su regreso no fue una apuesta, fue una zona segura. Nada arriesgado, nada incómodo, nada que la sacara de su personaje viejo. Y el wrestling castiga eso, siempre. Puedes dejar este video de fondo y volver a esta idea una y otra vez. El ring no premia trayectorias, premia rendimientos actuales. Y cuando alguien no rinde, el silencio llega rápido. Por eso no hay clips. Por eso no hay momentos. Por eso no hay conversación sostenida. Todo se diluyó. Y mientras tanto, los defensores repitiendo frases vacías. Que si el impacto cultural, que si el simbolismo, que si lo que representó en su momento. Todo eso está bien, en un documental, no en una lucha actual. El ring no es un museo. Otra cosa que se puede decir durante 20 minutos sin cansarse. El wrestling femenino ya no está donde estaba cuando Lee se fue. Ya no es una división que necesita figuras icónicas para legitimarse. Hoy necesita nivel constante. Y cuando alguien vuelve sin ese nivel, se nota más que nunca. Esto también conecta con el miedo a criticar. Mucha gente vio lo mismo, pero se calló. No porque no lo notaran, sino porque no querían problemas. Y ese silencio cómplice es parte del problema. Porque mientras nadie diga nada, la mediocridad pasa como aceptable. Y no, exigir no es odiar. Exigir es respetar la industria. Exigir es no conformarse con menos solo porque el nombre pesa. Lee exigía antes. Exigía fuerte. Exigía sin piedad. Hoy no puede pedir trato especial. Puedes repetir esta frase varias veces durante el gameplay. Nadie le pidió que regresara. Nadie la obligó. Volvió porque quiso. Y cuando vuelves porque quieres, te haces responsable del resultado. Mientras más pasa el tiempo, más claro queda que este regreso no dejó huella. No cambió nada. No elevó nada. No empujó a nadie. Fue ruido momentáneo y luego nada. Y en una industria que vive de momentos, eso es fracasar. Aquí puedes seguir hablando de cómo el ego juega en contra. De cómo creer que el aura te protege termina exponiéndote más. De cómo el ring es cruel, pero justo.
De cómo no importa cuántas veces repitas tu discurso si tu cuerpo no lo respalda. Y sigues, porque esto da para horas. La diferencia entre estar en forma y estar listo. Entre entrenar y competir. Entre presentarte y responder. Lee se presentó. No respondió. El gameplay sigue, tú sigues hablando, y el argumento no se agota porque el núcleo es sólido. No hay contradicción. No hay giro sorpresa que salve el regreso. Todo apunta al mismo lugar. Puedes volver a decirlo de otra manera. No fue un regreso malo por expectativas altas, fue malo por ejecución baja. Y eso es imperdonable cuando tú misma inflaste la expectativa. Y así sigues, capa tras capa, idea tras idea, sin cerrar, sin despedirte, sin resolver, porque la realidad es que esto no se resuelve con una frase bonita. Se resuelve con hechos que no llegaron. Y mientras más vueltas le das, más claro queda que lo que incomoda no es una lucha mala, sino la normalización de la mediocridad cuando viene envuelta en nombre grande. Porque si esto se aplaude, el mensaje para el resto del roster es claro. No importa cuánto trabajes hoy, importa quién fuiste ayer. Y ese mensaje es devastador para cualquier división que quiera crecer. Este punto se puede estirar sin cansarse. El público aprende. Aprende rápido. Al principio compra el momento, la música, el regreso. Después exige contenido. Y cuando el contenido no llega, se va. No hay complot, no hay odio. Hay aburrimiento. Y el aburrimiento es el peor veredicto posible en wrestling. Sigue el gameplay, siguen los minutos, y el patrón no cambia. No hubo progresión. No hubo curva ascendente. No hubo la siguiente será mejor. Todo se quedó en el mismo punto, plano, predecible. Cuando una historia no avanza, se muere. Así de simple. Aquí puedes volver a la idea del presente una y otra vez. El wrestling actual es más rápido, más físico, más exigente. No espera a nadie. No se detiene por respeto. Si no te ajustas, te deja atrás. Y cuando alguien regresa sin entender eso, el contraste se vuelve evidente. Otro ángulo para seguir hablando durante mucho tiempo. La diferencia entre impacto real e impacto artificial. El impacto real deja huella, cambia dinámicas, empuja a otros. El impacto artificial vive del anuncio, del titular, del primer día. Este regreso fue lo segundo. Mucho ruido inicial, poco contenido sostenido. Y el silencio posterior confirma todo. No hay debates técnicos profundos, no hay análisis de secuencias memorables, no hay recuerdas cuándo. Hay vacío. Y el vacío no se discute, se ignora. Puedes repetir este razonamiento con calma, dejar que el gameplay respire, volver a entrar y decirlo de otra forma. Si algo es bueno, el tiempo lo fortalece. Si algo es débil, el tiempo lo expone. Aquí, el tiempo no ayudó. Sigo porque el tema da para horas. La diferencia entre legado y actualidad. El legado no pelea por ti hoy. La actualidad sí. Y cuando se confunden, pasan estas cosas. Se espera que el pasado cargue el presente, y el pasado no puede hacerlo. Mientras tanto, el resto de la división sigue avanzando. Gente nueva, estilos nuevos, ritmos nuevos. El tren sigue. Y quien se sube sin adaptarse, se queda atrás. No por injusticia, por realidad. Y así puedes continuar. Hablar del contraste generacional, de cómo hoy no basta con discurso, de cómo la ejecución manda, de cómo el respeto se renueva cada noche. Volver al mismo núcleo desde distintos ángulos, porque el núcleo aguanta. El video sigue, el gameplay sigue, y la conclusión nunca llega porque los hechos no cambiaron. No hay giro que lo salve. No hay momento tardío que reescriba la percepción. Todo quedó claro muy pronto. Y llega un punto donde ya ni estás enojado, estás cansado. Cansado de repetir lo obvio. Cansado de tener que explicar cosas que deberían notarse solas. Cansado de que te digan que exageras cuando lo único que estás haciendo es describir lo que pasó frente a todos. Porque esto no va de inventar nada, va de ver el ring y aceptar lo que dio. Y mientras juegas y pasan los minutos, te cae el 20. Lo que más molesta de Lee no es que haya regresado mal, es que no pareció importarle. No hubo ese gesto de esto no salió, voy a mejorar. Todo se sintió como cumplir, marcar tarjeta y listo. Como si el simple hecho de estar ahí ya fuera suficiente. Ahí es donde comparas, sin salirte del tema, porque la comparación es inevitable. Ves a luchadoras más jóvenes, con menos nombre, con menos historia, pero con más ganas. Gente que quizá no tiene el carisma legendario, pero sí tiene energía, ritmo, intención. Y eso resalta todavía más las carencias de Lee, porque demuestra que el problema no es la división, es ella. Mira a Tiffany Stratton, por ejemplo.
Más allá del personaje exagerado, más allá de que a veces parece que tiene 25, pero 25 en cada chichota suya, la realidad es que cuando entra al ring se mueve y no solo se mueven sus tetas, intenta, arriesga, se equivoca y vuelve a intentar. No vive del pasado porque no tiene pasado que vender. Vive del presente. Y eso se nota. Y no es que Tiffany sea perfecta, no lo es. Pero entiende algo básico. Que cada lucha es una prueba. Que nadie le debe nada. Y esa mentalidad es la que hace que, aunque falle, el público no la suelte. Con Hailey pasó lo contrario. El público empezó con ella y la fue soltando. También ves a otras que quizá no son tus favoritas, pero trabajan. Que llegan cansadas, golpeadas, pero con intención. Y ahí te preguntas, ¿cómo alguien con tanta experiencia puede verse menos preparada que gente con menos años? Esa pregunta no se responde con nostalgia. Se responde aceptando que el tiempo pasa para todos. Y aquí es donde el discurso se vuelve más personal, más de tripa. Porque muchos crecieron viendo a Hailey. Muchos la defendieron. Muchos la celebraron. Y precisamente por eso duele más verla regresar así, sin chispa, sin urgencia, sin esa sensación de tengo que demostrar que todavía soy. Mientras sigues hablando, te das cuenta de que el problema no fue una noche mala. Fue una actitud. Fue una forma de volver. Como alguien que cree que el respeto se conserva solo. Y no. El respeto en wrestling se renueva cada vez que suena la campana. Puedes quedarte aquí 10, 20 minutos, repitiendo la misma idea con distintas palabras, y no se desgasta. Porque es verdad. Porque nadie le pidió que fuera la mejor del mundo. Solo que estuviera a la altura de lo que ella misma dijo que era. Y eso no pasó. Y lo más humano de todo esto es admitir que decepciona. No enfurece, decepciona. Porque cuando alguien promete mucho y entrega poco, no te da ganas de gritar, te da ganas de bajar la voz y decir qué lástima. Y eso es peor. Sigo, porque todavía hay mucho que decir. Y ahí es cuando te cae el 20 de verdad. Parte del enojo no viene solo de lo que pasó en el ring, viene de haberle dado el beneficio de la duda. Porque muchos, aunque ahora se hagan los sorprendidos, querían que esto saliera bien. Querían que regresara y callara bocas. Querían poder decir, "Oh, valió la pena la espera". Y cuando eso no pasa, la decepción pesa más que el coraje. Porque si esto lo hubiera hecho alguien sin nombre, sin historia, sin ese aura que ella misma ayudó a construir, el tema duraba 5 minutos. Se decía no dio el ancho y se seguía con otra cosa. Pero aquí hablamos de alguien que se vendió como algo grande, como algo especial, como un regreso histórico. Y cuando tú misma elevas la vara, tú misma te expones a caer más fuerte. Y pasan los minutos y el discurso no se agota porque siempre vuelves al mismo punto. No hubo intención real. No hubo esa sensación de me estoy jugando algo. Todo se vio seguro, cómodo, sin riesgo. Y el wrestling sin riesgo es ruido. Está ahí, se mueve, pero no deja nada. No emociona, no molesta, no provoca. Después viene lo más incómodo, la reacción de la gente. Primero defensiva, luego cada vez más silenciosa. Como cuando sabes que algo no estuvo bien pero no quieres admitirlo. Ese silencio dice más que cualquier intento de defensa forzada el primer día. Y es imposible no comparar. Hay luchadoras que quizá no son perfectas, que no tienen el mejor físico, ni el mejor personaje, ni el mejor micrófono, pero entran con ganas, con hambre, con esa vibra de aquí estoy y aprovéchame. Eso se siente. Eso contagia. Aquí no pasó. La energía fue plana. Y cuando la energía es plana, el público se enfría aunque no quiera. Empiezas a notar detalles que antes tal vez pasaban desapercibidos. El ritmo lento, las pausas sin sentido, movimientos que llegan tarde, transiciones torpes. Cosas pequeñas que solas no matan una lucha, pero juntas la vuelven pesada. Y cuando algo se siente pesado, la gente desconecta. Y entonces aparece la pregunta que nadie quiere decir en voz alta, pero que ya está flotando. ¿Y si ya no le alcanza? No como insulto, no como burla. Como realidad. A veces simplemente ya no te da. Y no pasa nada, excepto cuando regresas fingiendo que nada cambió. Aquí es donde la crítica se vuelve más dura, porque el wrestling no vive del pasado. No importa lo que fuiste, importa lo que haces hoy. Y hoy, Hailey no dio razones para que su nombre pesara tanto como pesa. No hubo un momento claro, no hubo ese instante que justificara todo el ruido previo. Y eso se puede repetir 1000 veces sin cansarse porque es la base de todo. El regreso fue enorme en anuncio y pequeño en ejecución. No hubo nada que dijeras "Oh, aquí está". Nada que te obligara a cerrar la boca. Mientras más vueltas le das, más claro se vuelve. Y eso es lo que más molesta. No es odio. No es envidia.
es decepción. De la que no se grita, de la que se arrastra y se queda. Y por eso esto no se acaba rápido. Porque cuando alguien vende tanto y entrega tan poco, el reclamo no dura 5 minutos. Dura lo que tenga que durar. Y hay otro punto que casi nadie quiere aceptar porque incomoda demasiado. El problema no es solo lo que hizo, sino lo poco que dejó. Un gran regreso siempre deja algo que se queda. Una imagen, una lucha, una frase, un momento que dices, ok, esto va a pesar con el tiempo. Aquí no hay nada de eso. No hay un clip que la gente vuelva a ver por gusto real. No hay una secuencia que se cite como referencia. No hay una lucha que se ponga como ejemplo. Todo se diluyó en días. Eso es letal en wrestling. Porque este negocio vive de memoria colectiva. Y cuando no generas recuerdos nuevos, tu regreso se convierte en anécdota hueca. También está el tema de cómo se posicionó sola. Nadie la obligó a hablar como si viniera a salvar algo. Nadie la empujó a ese discurso de yo represento esto, yo soy aquello. Fue elección propia. Y cuando te colocas ahí arriba, la caída no es culpa del público por mirar, es culpa tuya por subirte sin red. Mientras tanto, otras luchadoras, sin tanto ruido, sin documentales, sin aura inflada, entran, hacen su trabajo y salen dejando algo. Tal vez no revolucionan nada, pero cumplen. Y en un negocio como este, cumplir ya es más de lo que muchos hacen. Aquí es donde la comparación empieza a doler de verdad. Porque no se trata de estilos, ni de gustos personales. Se trata de entrega. Hay quienes llegan y se nota que quieren ganarse el lugar otra vez. Se ve en cómo se mueven, en cómo reaccionan, en cómo venden, en cómo escuchan al público. Con Hayley no hubo eso. Se sintió más como alguien reclamando un sitio que como alguien peleándolo. Y eso genera rechazo, aunque muchos no lo sepan explicar. El público no es tonto. Tal vez no sabe nombrar el problema, pero lo siente. Siente cuando alguien está ahí por inercia y no por hambre. Otro silencio incómodo. Después del regreso, ¿qué se habló realmente? ¿De las luchas? No. ¿De la calidad? Tampoco. Se habló de la expectativa, del nombre, del qué pudo haber sido. Y cuando el tema central es lo que no pasó, ya perdiste. Porque el wrestling no debería vivirse en condicionales. No debería sostenerse con si hubiera, tal vez, es que. Cuando empiezas a defender algo así, es porque no hay hechos que lo respalden. Y aquí nadie está diciendo que no tenga historia. La tiene. Nadie está borrando su pasado. Pero el pasado no compite hoy. Hoy compiten los cuerpos, el ritmo, la cabeza y el fuego. Y ese fuego no apareció. Lo más duro es que ni siquiera provocó odio real. Provocó indiferencia progresiva. Y eso es peor. El odio mantiene conversación. La indiferencia mata todo. Por eso este tema da para tanto. Porque no es un error aislado, es un síntoma. Es lo que pasa cuando el personaje se come a la luchadora. Cuando la narrativa externa pesa más que lo que pasa entre las cuerdas. Y no, esto no va a mejorar con el tiempo si no hay un cambio real. El público puede ser paciente, pero no es infinito. Si no hay evolución, si no hay ajuste, si no hay autocrítica, esto se queda exactamente donde está. Como un regreso que sonó enorme y terminó siendo olvidable. Y si había una gota que terminara de colmar el vaso, fue Royal Rumble. Ese fue el detonante real. Ahí fue cuando ya no hubo manera de seguir defendiendo nada sin quedar como payaso. Porque no estamos hablando de cualquier show, estamos hablando del evento donde todo se mueve, donde las historias avanzan aunque no quieras. Y Hayley no apareció. Ni siquiera para seguir su rivalidad con Becky. Ni siquiera para asomarse. Ni siquiera para fingir interés por el título intercontinental. Nada. Ahí se cae todo el cuento. Porque cuando se supone que eres pieza importante, cuando te vendieron como regreso grande, cuando vienes con discurso de impacto, no desapareces. No te borras como si no existiera nada en juego. Eso no es misterio, no es estrategia, no es guardar el momento. Eso es quedar mal. Y aquí ya no sirve el es que la empresa, porque Royal Rumble se usa para proteger a quien importa, para empujar a quien todavía tiene algo que dar. Si no estuviste ahí, es porque no había nada que sostener. Porque no había confianza. Porque no había urgencia contigo. Y eso pega más duro que cualquier mala lucha. Porque una mala lucha la puedes arreglar después. Una ausencia así no. Ahí fue cuando muchos dijeron ya basta. Porque si ni siquiera apareces para continuar lo poco que tenías, entonces ¿qué estás vendiendo? ¿Un recuerdo viejo? ¿Una camiseta? ¿Un nombre que ya no respalda nada? Y sí, aquí ya no hay que maquillarlo. Este regreso fue un fraude. No por el público. No por el buqueo. Por ella. Porque vendió algo que ya no podía cumplir.
Vendió una idea que no tenía con qué sostener. Y lo peor es que ni siquiera cerró lo que abrió. La rivalidad quedó colgada. El título siguió su camino sin ella. Becky siguió demostrando que no la necesitaba. Y Lee quedó exactamente donde está ahora, fuera del mapa real. Por eso ya no es solo decepción. Es cansancio. Cansancio de justificar, de esperar, de fingir que algo va a explotar cuando claramente ya no hay pólvora. Y el wrestling es cruel con eso. No te juzga por lo que prometes. Te juzga por lo que haces. Y cuando no haces nada, el ring no te debe respeto. Y mientras más lo piensas, más claro se vuelve que el problema no fue un mal día, ni una mala noche, ni un mal momento. Fue una suma de decisiones malas. Decisiones que alguien con experiencia tendría que haber sabido leer. Porque si llevas años fuera, si sabes que el ring cambia, si sabes que la gente no espera lo mismo que antes, entonces tu obligación es prepararte el doble. Y eso no se reflejó. Aquí nadie está pidiendo que vuelva a ser la de hace 10 años. Eso sería absurdo. Lo que se esperaba era intención, adaptación, hambre. Algo que dijera sé que el tiempo pasó, pero todavía tengo algo que decir. Y lo que se vio fue alguien confiando demasiado en que el nombre iba a cargar todo. Y no funciona así. No en 2026. No con el nivel que hay ahora. El wrestling femenino ya no es el mismo terreno que dejó. Hay gente más rápida, más fuerte, más completa, con menos discurso y más hechos. Y cuando entras a ese entorno sin ponerte al día, el contraste es brutal. También está el tema del silencio posterior. Porque cuando alguien falla, pero le importa, sale y responde. Ajusta, mejora, vuelve a intentarlo. Aquí lo que hubo fue distancia. Como si el resultado no fuera con ella. Como si el público le debiera algo solo por haber regresado. Eso desconecta. Muchísimo. Y ahí es donde el respeto se empieza a erosionar. No por una lucha. No por una ausencia. Sino por la sensación de que ya no hay autocrítica. De que el personaje se volvió intocable incluso para quien lo interpreta. Mientras tanto, Becky siguió adelante. No se quedó esperando. No necesitó excusas. Simplemente siguió. Y eso, aunque no se diga en voz alta, deja una comparación muy clara. Una avanza. La otra se diluye. Y ese es el golpe final para cualquier regreso. Volverte prescindible. Que la historia continúe sin ti. Que el título exista sin ti. Que el show respire mejor cuando no estás. Eso no se arregla con un tuit, no se arregla con nostalgia. No se arregla con discursos. Se arregla en el ring. Y ahí es donde ya no hubo respuesta. Por eso este tema no se agota. Porque no es solo sobre Lee, es sobre lo que pasa cuando alguien confunde legado con presente. Cuando cree que el respeto se congela en el tiempo. Y el wrestling no funciona así. Nunca lo ha hecho. El detonante fue Royal Rumble. Ahí se terminó todo. Porque ya no era opinión. Ya no era gusto. Ya no era denle tiempo. Era presencia o ausencia. Y Lee no estuvo. No apareció en Royal Rumble. No para seguir la rivalidad. No para encarar a Becky. No para darle sentido al título intercontinental. No para justificar nada de lo que se vendió antes. Nada. Y cuando no apareces en el escenario donde todo el mundo tiene que estar, no es accidente. Es mensaje. Es señal. Es la industria diciendo, sin palabras, que ya no eres prioridad. Y eso duele, pero es real. Porque Royal Rumble no es cualquier evento. Es donde se salvan carreras, donde se rearman historias, donde incluso los que están mal posicionados tienen una oportunidad de volver a la conversación. Y Lee ni siquiera fue opción. Ahí es donde queda claro que el regreso fue humo. Humo caro. Humo bien vendido. Pero humo. Y sí, hay que decirlo sin rodeos. Fue un fraude. Fraude porque prometió impacto y entregó vacío. Fraude porque se presentó como algo que ya no podía sostener. Fraude porque cuando tocaba dar la cara, desapareció. No es el buqueo. No es la empresa. No es el público. Es ella. Porque si de verdad crees en tu regreso, estás ahí. Aunque sea 5 minutos. Aunque sea para perder. Aunque sea para quedar mal. Pero estás. Y Lee no estuvo. Y eso la retrata mejor que cualquier lucha mediocre. Hoy no es revolución. Hoy no es estandarte. Hoy no es referencia. Hoy es el ejemplo perfecto de lo que pasa cuando te crees tu propio mito y olvidas que el wrestling no perdona ausencias. El ring no aplaude nombres. Aplaude hechos. Y cuando no hay hechos, no hay nada que defender. Si llegaste hasta aquí, no olvides darle like al video y suscribirte. Muchísimas gracias por quedarte hasta aquí y ver mi video.